esta presentación del informe Bachelet, la actualización del informe Bachelet. Hemos visto ya sus comentarios a través de las redes sociales. Diputado Pizarro, buenos días, gracias por permitirme conversar con usted y bueno, conocer su punto de vista acerca de este informe que acaba de presentar la alta comisionada Michelle Bachelet. Un saludo, Sergio. Muchas gracias por el espacio. Aquí donde yo estoy es buenas tardes ya, pero buenos días por acá. Exacto. Yo creo que lo que hemos visto hoy acá en Ginebra como actualización tiene varias cosas que son muy importantes resaltar. Primero, queda absolutamente claro que el régimen de Maduro no ha prestado atención a ninguna de las recomendaciones. Al contrario, desde el reporte anterior a este informe dado el día de hoy, muchas de las situaciones enunciadas se han venido empeorando. La militarización de zonas indígenas, el desplazamiento y el asesinato de etnias originarias producto de la explotación minera, los 57 homicidios denunciados por el monitor de víctima a manos de la FARC, cuando claramente una de las recomendaciones era la eliminación de este cuerpo policial que ha terminado siendo un brazo de asesinatos extrajudiciales. Todo lo que conllevó la explicación sobre el capitán Acosta, que creo que me parece muy importante. Recordemos que la vez anterior en el Consejo estaba la denuncia de la posible tortura, porque en el lenguaje diplomático a veces tardan en aceptar. Hoy aquí estuvo la narración de las costillas fracturadas, de las laceraciones, los abusos, que evidencian que el capitán Acosta fue asesinado producto de la tortura. Una actualización del informe que además da cuenta de la dimensión de emergencia humanitaria, $2 de ingreso mensual por persona, casi 4 de cada 10 niños creciendo con problemas de talla y de peso por no tener acceso a la comida, a la medicina y a la atención mínima requerida, una crisis migratoria latente. Y yo creo que todo esto es siempre importante recalcarlo, reforzarlo, subirle el volumen, porque demoró mucho que en el sistema de Naciones Unidas fuese reconocida la magnitud de nuestra crisis. Demoró mucho que el sistema multilateral entendiera de la emergencia humanitaria, de la crisis migratoria y ahora de la política sistemática de violación de los derechos humanos. Y creo que estos avances, creo que estas actualizaciones de los informes como el del día de hoy dan pie no solo para seguir construyendo la presión internacional necesaria, sino también para evidenciar que lo que ocurre en Venezuela, Sergio, no es un problema de dos partes políticas que no se pueden poner de acuerdo. Exacto. Que la crisis venezolana no es producto de las sanciones, sino que al contrario hay un modelo político y económico de destrucción de libertades, de derechos de la población. La pregunta que cabe, por supuesto, Miguel, es qué se puede hacer con esta actualización ante ese mismo organismo como es las Naciones Unidas, elevarlo a alguna otra instancia de la ONU para que actúe, que es al final lo que queremos todos, lo que queremos que se actúe en contra del régimen de Maduro. Bueno, así es, no solamente da pie a mayores actuaciones, la vez anterior era la solicitud de una misión técnica, ahora que hay resoluciones que durante todo el periodo del Consejo y también en la Asamblea General de Naciones Unidas van a ser discutidas, que se siga aislando el régimen, que se sigan debilitando sus mecanismos coercitivos, que se siga debilitando su estructura financiera. Al final depende de mantener a la comunidad internacional movilizada y este tipo de problemas visibilizados. Recordemos que este es un mes muy importante, este es un mes en el cual también ocurre la Asamblea General de Naciones Unidas y recién este es el inicio de una oleada de afirmaciones y de respuestas importantes dentro del sistema. Creo que hay que verlo en contexto completo, Sergio. Veamos lo que ha pasado en el último tiempo. OCHA, que es el organismo humanitario de Naciones Unidas, finalmente afirma que 7 millones de personas requieren asistencia humanitaria. ACNUR y OIM, que son las agencias que trabajan en el tema migratorio, denuncian que esta es una de las crisis migratorias más grandes de la humanidad. Hoy es la segunda después de Siria y anuncian que vamos a ser cerca de 5 millones de migrantes para el cierre del año. El Consejo de Derechos Humanos hace esta actualización por mandato de los Estados miembros. Parte de lo que se va a buscar es que se renueve el mandato de informes permanentes, es decir, que la oficina tenga que ampliar la presencia, que la alta comisionada deba permanentemente mantener en observancia el caso venezolano para que estas denuncias puedan ocurrir. Pero si uno lo mira, digamos, en el contexto completo, que era el último reducto de diplomacia del régimen, el sistema de Naciones Unidas, poco a poco también le viene sacando la silla. Y ahora viene una segunda etapa importante donde cada uno de los países aliados, donde cada uno de los Estados miembros, con esta realidad, con estas afirmaciones, debe ayudar a seguir debilitando al régimen, que lo único que tiene hoy es la fuerza bruta, es la manipulación por necesidades económicas y sociales y la violación de derechos humanos como forma de mantenerse en el poder. Claro, es lo único que tiene y todavía cuenta con el apoyo de algunos países que también ejerce mucho peso
allí en las Naciones Unidas, por cierto, Miguel. Bueno, tiene un club, Sergio. Si uno mira quienes lo apoyan, siempre te habla claramente de cuál es el talante del régimen. O sea, al final, ¿con quién juega aquí el régimen? Con Corea del Norte, con Siria, con Irán, con Rusia, con países todos que ninguno puede tener una medallita de honor por respeto a derechos humanos o respeto a libertades civiles. Ese club de la maldad también de a poco va quedando en evidencia. Yo creo que ante informes como este, también la solidaridad de ese tipo de grupos se rompe. Usualmente Venezuela, el régimen venezolano era susceptible a solidaridades automáticas. Ese discurso de la Guerra Fría, ese discurso del imperialismo versus la revolución, durante mucho tiempo logró ocultar a mucha gente. Y yo creo que ese discurso hoy ha perdido espacio. Yo creo que no hay un solo movimiento progresista en el mundo que pueda defender a Maduro sin asumir que es una dictadura. Creo que a partir de estos informes de la alta comisionada no hay ninguna excusa para nadie para apoyar políticamente por razones ideológicas a una dictadura violadora de los derechos humanos, que sin importar si su narrativa es de derecha o de izquierda, al final es una dictadura, claro, destruyendo la población y produciendo la peor crisis de migrantes. Ahí en el informe, Sergio, la narrativa, el detalle sobre la autopsia del capitán Acosta, sí, pero también luego yo participé de un evento sobre la migración con el gobierno colombiano y con la oficina de refugiados. Cuando tú miras la composición de nuestra migración, son hoy en día los más pobres, los que menos tienen, los que se van sin ni siquiera $1 en el bolsillo a ver cómo sobrevivir en otro lado, y nadie hace eso por decisión. Y aunque algunos intenten justificarlo, aunque algunos intenten resumirlo a las sanciones, al final es producto de un modelo económico y político que se acabó y que todos luchamos desde donde estemos. Yo lamentablemente ahora estoy en esta condición de exilio, pero desde donde estemos luchamos para que más nunca volvamos a vivir lo que estamos viviendo y poder cerrar este ciclo que nunca debió haberse abrido. Diputado Abierto, sí, no te preocupes. Diputado Miguel Pizarro, con quien conversamos, amigas, amigos, él de hecho está en Ginebra en estos momentos y estuvo presente en lo que fue la presentación del informe que actualiza la Alta Comisionada de Derechos Humanos. Digamos, lo que se resuelve aquí o lo que se presenta aquí puede ser, en todo caso, tomado en cuenta, por ejemplo, por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, o puede engrosar algún expediente que ayude a, insisto, las dos cosas, Sergio. Ajá, explícame, por favor. Al final ayuda, es el sistema hablándose a sí mismo. Okay. Cuando un órgano como el Consejo de Derechos Humanos dice que en Venezuela hay un brazo policial de ejecuciones a la población que asesina impunemente a civiles, eso es un motivo que primero engrosa la lista de crímenes de lesa humanidad, que permite sustanciar expedientes en las denuncias que se están haciendo, pero también le da mandato al propio sistema de que abra los ojos a una realidad que es mucho más grave de lo que a veces pareciera. Cuando se habla, por ejemplo, del desplazamiento de poblaciones indígenas, del asesinato indígena, de la destrucción del medio ambiente, eso da espacio a la Relatoría de Pueblos Indígenas, a la Relatoría de Migración Forzada, a todos los grupos de trabajo específicos sobre el medio ambiente, a abrir ahora un esquema de presión sobre el régimen. Cuando se habla de la infancia desnutrida, cuando se habla de la falta de acceso a medicinas, eso es un mandato a la parte humanitaria del sistema para tener que ampliar su respuesta y por ende ampliar el llamado internacional y la visibilización. Todo lo que viene ocurriendo, este informe suele servir como una base importante, igual que el resto de los informes del sistema, para seguir presionando en todo lo amplio de las propias relatorías, de los consejos y las comisiones. Y ahora también quedando sustanciado que es una práctica deliberada de política de violación de los derechos humanos desde quienes están usurpando el Estado y las funciones del Estado venezolano. ¿Y por qué esto es importante, Sergio? Porque es que no es Miguel Pizarro, no es Sergio Novelli, no es Juan Guaidó, no es Manuela Bolívar diciendo esto. Es el sistema de Naciones Unidas, claro, con los Estados miembros, es la alta comisionada firmando lo que durante mucho tiempo en el mundo se tomó solo como nuestra versión. Y eso hace que al final de esta historia los responsables, aquellos que son susceptibles de estos informes y de estas realidades, tienen que pagar ante la justicia, ante la historia por las atrocidades que cometieron. Exactamente, al final la justicia será la que se imponga y en algún momento, claro, lo que pasa es que la gente se desespera y lo entendemos perfectamente, quiere acciones inmediatas, pero esto lleva un tiempo, Miguel. Todos, mira, yo comparto el desespero, lo entiendo, lo comprendo, lo internalizo,
Y ese desespero, nosotros tenemos dos opciones, Sergio: lo convertimos en una amenaza y un arma contra nosotros mismos, y eso nos lleva a dividirnos, a pelear, a buscar los errores en el otro. Ese desespero lo convertimos en fuerza, en resistencia, en empujar, echar el resto en esta última etapa. Nunca habíamos estado tan cerca como ahora, nunca habíamos tenido un régimen que, aunque nos persiga, aunque intente destruirnos, nunca había estado tan débil como en este momento, y nos corresponde insistir, porque no existe un manual para derrocar dictaduras, ni hay un proceso fácil para hacer este tipo de régimen. Es duro, es difícil, tiene costos individuales y colectivos, pero al final yo estoy seguro, y se lo decía hace un segundo a varios embajadores del Grupo de Lima que con mucha solidaridad han venido empujando las resoluciones adentro. Al final esto tiene que valer la pena. Tanto sufrimiento y tanto aprendizaje por la peor vía tiene que valer la pena. Así es, así es. Diputado, gracias por atendernos, gracias por estos minutos, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Gracias, un abrazo. Gracias. Miguel Pizarro, amigas, amigos, con quien conversábamos, diputado de la Asamblea Nacional, como les decía, está en Ginebra, estuvo pendiente, bueno, sigue por supuesto pendiente de este trabajo, además que recuerden que él es el líder de todo el proceso de la crisis humanitaria o de solventar la crisis humanitaria por parte de la Asamblea Nacional. Fue nombrado así como comisionado pues especial para este tema.